Ok, muy buenos días a todos, sí, a todos los presentes por esta transmisión en Facebook. Continuamos un día más, bueno, una semana más, con el seminario titulado, ¿no?, Ciudadanías Contemporáneas. Y en esta ocasión, pues, tenemos como invitado, ¿no?, al ponente Jorge Mario Rodríguez, sí, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su ponencia está titulada como Los Derechos Humanos, Desafíos Contemporáneos. Una breve reseña, ¿no?, de nuestro ponente, ¿sí? Muy breve, ¿no? Muy breve para acortar el tiempo y escucharlo, ¿no? Porque creo que es lo más interesante ¿no?, que es escucharlo directamente. Pero muy bien. Él es doctor en filosofía por la Universidad de York, ¿no?, York University, en Toronto. Además es director del Instituto de Investigaciones de Posgrado, ¿no?, del Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala, fue en 2014 y 2015, profesor de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el periodo del 2008-2018, y asimismo investigador de la Dirección General de Investigación, también de la misma universidad, San Carlos de Guatemala, entre 2008 y 2011, y miembro de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. ¿Sí? Asimismo, director para América Central de la Red Internacional América Latina, África, Europa, el Caribe, ¿no?, con las siglas ALEC, y miembro de la Organización Internacional para el Fomento de una Cultura de Paz, Ocupa Internacional. Entre sus últimas publicaciones figuran Las Dimensiones Éticas de los Derechos Humanos, una publicación del año 2020, y Derechos Humanos, ¿no?, una aproximación ética, del año 2019. En la actualidad es asesor del posgrado en Filosofía de Derecho en varias universidades guatemaltecas. Y pues bueno, ¿no? Esta es una breve reseña de nuestro invitado y pues hay que pasarlo a escucharlo, ¿sí? Tiene la palabra este doctor Jorge. Gracias, Jeremy. Gracias, doctor profesor Miguel Polo. Es para mí un honor estar con ustedes. Les cuento que estoy en Canadá actualmente porque, como ustedes saben, los procesos dictatoriales se han ido instaurando en América Latina. Yo pues, participaba como columnista en uno de los medios pues, cerrado en Guatemala y pues esto significaba una pérdida de la posibilidad de permanecer en el país, ¿verdad? Al menos podemos opinar desde acá, ¿verdad? Sí. Sigo escribiendo para América Latina, perdón, para Guatemala, y algunos artículos que después les comparta, tal vez, si ustedes lo desean, podría compartirles artículos que he escrito sobre ese tema, que es una dinámica que está en Centroamérica, en toda América, ¿verdad? De gobiernos autoritarios, pero que en Centroamérica ya, por ejemplo, con las políticas securitarias de Bukele, y lo que pasa en Nicaragua, pues, con diferencia de las pues, posturas ideológicas, realmente se está poniendo una cosa muy difícil. Yo sé también que Perú ha vivido sus situaciones complejas, soy consciente, Ecuador, ustedes miran todo lo que pasa, pero vamos construyendo comunidad, vamos construyendo una visión de los derechos humanos. Y me gusta mucho la idea del seminario, puesto lo que es de filosofía de la liberación, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Y Jeremy, ¿estoy en lo cierto? Sí. Y he tenido la oportunidad de trabajar alguna vez, bueno, más que todo compartir con Enrique Dussel y muchos de mis amigos mexicanos, porque aunque vivía en Guatemala, mi centro de aprovisionamiento era México, donde viajaba cada pocas semanas para participar en actividades, y desde luego ya después Colombia, ¿verdad? Donde tuve la oportunidad en las actividades de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica. Bueno, entonces, el tema que yo trabajo es derechos humanos. Me gustaría eventualmente, si ustedes tienen el libro, ustedes, enviarles el libro donde me voy a basar esto, o por un PDF para que lo compartan, ¿no? Es decir, eh, entonces, te lo mando, profesor Polo. Entonces, lo tienes, ¿verdad? Te lo No, digo, no lo ¿no tengo. te lo dio? Bueno, No, yo te envío una copia allá y te mando el PDF para que lo compartan con todo, ¿sí? O sea, gracias. acceso público.
Entonces, bueno, le llamé derechos humanos desafíos contemporáneos. Solo quiero explicar cuál es la visión de los derechos humanos que yo tengo para que tengamos claro esto. Bueno, ustedes saben que yo vine a estudiar, yo hice mi posgrado en Estados Unidos y en Canadá. Ahí son todo, y más que todo, liberales, ¿verdad? ¿Sí? Liberales, o sea, somos en el mundo liberal. Yo me recuerdo que cuando saqué uno de los últimos cursos, decía una profesora aquí en Canadá, ¿cuál es el tema de discusión para el próximo año? La libertad individual, ¿verdad? Se ha discutido durante siglos esto aquí, ¿verdad? Pero era el tema del año, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es evidente ahora para muchos filósofos aquí en el norte de que el liberalismo, mucho menos el neoliberalismo, les puede ofrecer perspectivas para salir de esta crisis. Aquí también se ha visto la diferencia social. Para darles un ejemplo, solo para que notemos, incluso aquí en Canadá ya hay campamentos, o sea, así como podríamos decir las favelas tipo canadiense, donde la gente sin hogar por la crisis económica se está yendo a vivir en campamentos, en parques, esto. No sé qué van a hacer en el invierno, ¿eh? Pero es una crisis política tremenda ahorita, ¿verdad? Entonces, por la crisis de la vivienda, que la gente rica va comprando las casas y va sacando a las gentes porque solo quiere rentar con Airbnb y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, son las fuerzas de la globalización neoliberal, ese turbocapitalismo digital que han planteado un cambio de perspectiva. Pero siempre ha sido aquí el mundo liberal. Entonces, mi visión de los derechos humanos no es liberal. La asume, pero la supera, pienso yo. O sea, se va más allá. Porque la visión que he sostenido en el libro que les voy a enviar es sobre todo una visión basada en el reconocimiento del otro, en el sentido de Levinas. ¿Sí? Es decir, los derechos no empiezan por mí, porque entonces se plantea el problema. Si comienzan los derechos conmigo, ¿cómo puedo yo hacer que los demás reconozcan mis derechos? Uno dice, bueno, si tú respetas mis derechos, yo respeto los tuyos. Pero eso no es cierto. El mundo está yendo precisamente de la desigualdad. Y la desigualdad es lo que cree, ¿verdad? Entonces, existe un montón de restricciones para esa pues, reciprocidad entre derechos que presupone el modelo liberal, ¿verdad? Recuerdan ustedes de que yo tengo mis derechos, de respeto al derecho ajeno de la paz. Ok, pero ¿qué necesitas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro una persona que no puede ejercer sus derechos? Por ejemplo, una persona que, digamos, está en estado vegetativo en un hospital. Entonces yo le puedo hacer cualquier cosa, pero ¿por qué no le hago? O sea, ¿por qué no le falta el respeto? Es porque su dignidad viene del hecho de que es otro, de que es otro. Y esa es una cuestión que no depende de cómo trabaja, etcétera, etcétera, de cómo se desempeñe. Entonces, esa visión la tuve yo en esta cuestión. Y se recuerdan ustedes de que Dussel, uno de los filósofos de la liberación, planteó esa diferencia entre el uno y el otro cuando se refería a, pues, a ese proceso de negación que la cultura occidental ha tenido hacia otras culturas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, afortunadamente, como ustedes se recuerdan, Dussel se basó en las ideas de Levinas, que no era precisamente un filósofo occidental, era un filósofo judío, pues, pero judío de la versión un poco más crítica, ¿no? Y uno de los placeres de Toronto fue haber visto, eh, haberme formado con filósofos judíos de izquierda, ¿no? Entonces, que venían de la escuela crítica, en Ohio con filósofos fenomenólogos. Entonces ya no tuve esa visión tan liberal, que todavía sigue funcionando mucho, ¿no? Entonces, es esa visión en que yo pienso que para comprender cómo funcionan los derechos humanos tenemos que irnos a la relación concreta que junta el uno al otro y que solo puede darse en los contextos sociales de la vida diaria. Porque yo digo, bueno, los derechos humanos y los derechos, puedo reconocer derechos a diestra y siniestra, pero siempre se da el problema de que no se respetan.
O sea, parece poesía constitucional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todos sabemos, como lo decía el sociólogo del derecho Mauricio García Villegas, de que se respeta solo una parte, ¿verdad? Pero ahora ya no se respeta ninguna parte. Por ejemplo, cuando uno lee lo que hace un país, por ejemplo, en Guatemala, para darles un ejemplo, de cómo se maneja el derecho penal, su política criminal, con la realidad como la gente trata a los excluidos del sistema, porque generalmente los criminales son los excluidos del sistema, no los grandes poderosos. Entonces ahí vemos esa particular esquizofrenia jurídica, por así decirlo, ¿verdad? Que estamos viviendo en estos lugares, y creo que es en todos los lugares en donde esto está sucediendo. Entonces, yo he tenido esa visión de los derechos humanos, lo presento como una aclaración, no, pienso que los derechos no comienzan por los derechos míos, sino que comienzan por los derechos del otro. Es una intuición fenomenológica, es la intuición fenomenológica en la cual no existe la reciprocidad. Yo mañana puedo salir, encuentro una persona, me pide para comer, yo no tengo dinero, me disculpo con él. Y me siento mal, ¿no? Me siento mal. Entonces le digo disculpe. ¿Y por qué me disculpo si no tengo un compromiso con él? Porque es una intuición básica, ¿no? Una intuición básica. Una intuición básica es la intuición fundamental del otro como una exigencia ética. Es lo que maneja Levinas y que después desarrolló a su modo Enrique Dussel, ¿verdad? ¿Sí? Es como la idea que va generando el pensamiento de la liberación, y en la cual yo como latinoamericano, desde luego, soy muy abierto, porque nosotros compartimos un montón de cosas, no pensamos así, ¿no? No pensamos así. Entonces, eso es la primera aclaración que quiero decir. No tengo una visión liberal de los derechos humanos. Me subsume, porque si yo quiero respeto al otro, le voy a respetar sus derechos a participación política, a los derechos individuales, no hay problema. Pero también voy a reconocer los derechos sociales. E incluso el otro ya no va a ser necesariamente un ser humano, porque también puede ser una persona, un ente o un ser capaz de sufrimiento, como puede ser el caso de un animal, ¿verdad? Sí. Y entonces ya se empiezan a poner el problema de los derechos de los animales, el problema de... Es muy difícil ser humano, ¿sí? Parece que no encajamos muy bien en la naturaleza, ¿sí? Porque para donde vamos, la regamos, por así decirlo, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Siempre nos encontramos frente a problemas. Y es muy difícil vivir realmente, pero vivir reflexivamente, ¿verdad? Vivir sin pensar. Es, tal vez no se sufre tanto, pero no creo que mucho valga la pena, ¿no? Entonces, quiero decir de los desafíos contemporáneos que plantean los derechos humanos, sumamos que ha habido adelantos, porque no los podemos llegar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero inmediatamente también muestra su propia debilidad, su propia insuficiencia. ¿Se recuerdan ustedes? Viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa época de esperanza, y después viene la Guerra Fría y viene la cooperación internacional, se convierte. Las fuerzas del mundo social van socavando a las bases del reconocimiento constitucional. O sea, por ejemplo, muy bonito de teoría cómo va la cuestión, pero no logramos cambiar las circunstancias concretas de la vida que harían posible un mejoramiento de la vida diaria. ¿Cómo se relaciona esto con mi visión de los derechos humanos, con la visión de los derechos humanos que mantengo en este libro que les voy a compartir? Es que si no cimentamos una red de reconocimientos mutuos en el mundo social, nos respeta la dignidad humana, no podemos construir el edificio político para que lo defiendan, porque este funciona al margen de todas las dinámicas sociales, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos grandes constituciones, pero muy pocos cumplimientos y la gran crisis que se da. Por ejemplo, es que por eso que no comparto, para darles un ejemplo, la idea del constitucionalismo
transformador que han llevado los alemanes a México, a América Latina, que dicen que todo problema social puede resolver si se convierte en un problema jurídico. No, no, no. Está muy equivocado. Es decir, no puede funcionar el sistema jurídico si no existen ciertas virtudes sociales, por así decirlo, y si no existe este reconocimiento del otro que se comunica en la vida diaria. Si yo veo al otro como un número o no lo veo, etcétera, pues se van generando esas grandes patologías sociales. ¿Sí? Hasta ahí vamos quedando claro. Entonces, manejamos esta idea que va a ir quedando más clara a medida que vamos explicando. El problema que yo considero el desafío contemporáneo de los derechos humanos. En primer lugar, tiene ya su idea, ya tenemos, por así decirlo, venimos de números rojos, porque falta cumplir todavía lo que se plantea, lo que los derechos humanos han dicho, pero todavía hay nuevos derechos. Y sin embargo, miramos una regresión horrible, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante reconocer de que vivimos en la actualidad una situación en la cual los derechos humanos experimentan una regresión. Miren ustedes los gobiernos autoritarios. Por ejemplo, hace poco pedía Trump que se votara la Constitución norteamericana, ¿verdad? ¿Sí? Miren, por ejemplo, cómo se eliminó la acción afirmativa y se eliminó el derecho al aborto, que no es el derecho a la moralidad del aborto, no, es el derecho en ciertos casos. Es claro acerca de eso, ¿no? Entonces, en esa situación miramos cómo se da regresiones, pues se va dando regresión. Por ejemplo, la tortura. Hace años hubiera sido inconcebible que Estados Unidos estuviera defendiendo la tortura, pues sabemos que es un país muy hipócrita, ¿no? Por el otro lado, pues si tenemos también, pues pueden haber simpatías o cosas por el estilo, pero China y Rusia tampoco son santos, pues tienen intereses, tienen visiones, por ejemplo, peligrosas, etcétera. Y es donde quizá desde los pueblos de Latinoamérica, desde nuestras visiones, podamos hacer alguna solución. Yo lo miro con mucha esperanza, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante. Entonces, ya asumiendo los números rojos, lo que pensamos, o lo que se puede pensar, es que enfrentamos desafíos contemporáneos a los derechos humanos y creo que estaremos de acuerdo en que estos se pueden concentrar en lo que el filósofo inglés Toby Ord, O-R-D, llama los peligros existenciales. Ya cada vez la palabra ya se volvió existential dangers. Es decir, ya la gente, en todos lados aparecen los peligros existenciales. Ahora sí ya nos empezamos a preocupar. Bueno, ya había gente que nos habíamos preocupado desde hace muchos años, ¿no? Pero yo me recuerdo que en el 2016 hablaba de esto en las clases de la Universidad de San Carlos y me decían, pero no, hombre, muy pesimista. Ay, Dios mío, cuando miro ahora los incendios forestales en Canadá, digo, no era tan pesimista al final de cuentas. Por eso dicen que un pesimista es un realista bien, un optimista bien informado, ¿sí? Ya tenía la idea de esa cosa, la crisis del agua. Me imagino que también en Perú la han de estar viviendo, ¿no? Ese tipo de situaciones complejas que se dan en el mundo, el desempleo, etcétera. Entonces, quería fijarme en esa cuestión que este filósofo inglés, y lo tomo como la referencia, porque ustedes saben, cuando escribo un texto, siempre dialoga con otros autores, ¿verdad? ¿Sí? Siempre dialoga, porque esto ayuda a la conversación de la humanidad. Y tomo la cita de este autor en el artículo. Y él asegura que el mayor problema que afronta la humanidad en este tiempo es asegurar su existencia mundial. Y en eso estamos de acuerdo, ¿sí? O yo creo que podríamos estar de acuerdo. Por ejemplo, existen varios problemas. Estamos con el cambio climático. Y yo no sé cómo lo han vivido, no he recibido noticias de Perú en este sentido, pero les puedo hablar de la situación aquí en Canadá. Es decir, hace poco hubo aquí en el norte de Ontario, Quebec,
Hubo unos grandes incendios forestales también en British Columbia, en la Columbia Británica, donde está Vancouver. La situación ha sido terrible, ha sido terrible. Incluso aquí lo vimos, se recuerda que en Nueva York se cubrió de humo. Y aquí también, es decir, a las 2 de la tarde parecía como que fuera de noche, ¿sí? O sea, se sentía el olor a humo y toda la cuestión y la gente se empezó a enojar. Y ya la gente no está pidiendo necesariamente medidas de protesta y todo. Incluso, por ejemplo, un movimiento inglés que se llama Extinction Rebellion, sería algo así como la rebelión para la extinción, que uno de ellos, de los autores de ese libro, de ese movimiento, uno de los activistas que se llama Andreas Malm, M-A-L-M, escribió un libro que se publicó en español también, que se llama Cómo dinamitar una refinería, ¿verdad? Ya no estamos solo en la indignación, ya se están tomando medidas de hecho. Lo pueden ver con los grupos en Francia, etcétera, porque el argumento que presenta esta eh, asociación es que no nos podemos quedar únicamente con la indignación mientras siguen haciendo. Entonces, desde luego, no es que llamen a la violencia, no creo que quieran volar una... Ay, le llaman, ¿verdad? Pero lo que quieren hacer es tomar medidas como boicot y toda esa cuestión, lo cual para mí implica que de alguna manera la comunidad va reconociendo propios procesos que le permiten romper este embrujo de la tecnología neoliberal, ¿verdad? Sí. Entonces es algo muy importante. Por ejemplo, si uno va a comprar en algún lugar, ya no hay que hacerlo por Amazon, por ejemplo. Entonces trabaja lo que le llaman el trabajador cuantificado. Eso es horrible, es horripilante. Ver esa explotación de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos esa cuestión del cambio climático. De 1 a 6 años, de 1 a 6 grados, perdón, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la extinción de la humanidad. Eso es un problema. ¿Se recuerdan ustedes de que en general vivimos en la época del antropoceno? Es esa idea que se fue acuñada en Cuernavaca, por un premio Nobel de Química, de que estamos viviendo una época en que los cambios son de orden geológico. Estamos hablando de la extinción de 6.000 especies hace algunos años. O sea, por ejemplo, la extinción de las abejas, la extinción de los insectos, la extinción de las aves, eso destruye el ambiente en el cual hemos florecido. Por eso decía una autora que el ser humano es el único animal que olvida su condición animal, ¿verdad? ¿Sí? Olvida conscientemente su condición animal. También tenemos ahora, que ha sonado mucho, el desarrollo tecnológico desordenado, que se ha dado con la inteligencia artificial, el chat GPT, que es una cuestión que provoca problemas para los profesores universitarios, ¿sí? Cómo verificar la autenticidad de los todo, y no hay manera en que se pueda hacer y todo. ¿Cómo hacer para detectar eso, verdad? Sí. Eh, por ejemplo, el desarrollo de la computación cuántica, ¿no? Es decir, que le llaman otro de los riesgos existenciales. Es decir, una computación cuántica, por ejemplo, la computadora que acaba de desarrollar China, una de las primeras prototipos, eh, es capaz de procesar datos 100 trillones de veces más rápido con la para más avanzada, ¿sí? Porque ya no utiliza. Y llegó un momento en que los chips eran tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños, que llegaron al límite de 8 átomos. Entonces ya empezaron a utilizar, sí, es increíble. Empezaron a utilizar ese tipo de tecnología en el cual ya no es binario, porque como la lógica, como en la teoría cuántica, se basa en probabilidades, en posibilidades, ya existe la posibilidad de procesar ciertos caminos, ciertas posibilidades. Se pueden resolver muchos problemas, pero también hay aspectos negativos. Por ejemplo, ¿cómo se van a poder
proteger los datos. Es decir, ¿cómo se van a poder proteger los datos? Esa computadora va a poder romper. Claro, hay problemas que dicen que serían muy inestables y todo, a saber, ¿no? Pero las consecuencias unidas a la inteligencia artificial realmente son preocupantes, ¿no? Entonces, cuando uno mira el discurso de los transhumanistas que vamos a descargar el programa de la mente en una computadora y vamos a sobrevivir por el resto de la... Ya, ya es ciencia ficción, ¿no? Ya es ciencia ficción. Por eso hace poco me extrañaba que un curso de programación te le decía a los alumnos que tenían que leer una obra de ciencia ficción y ver cómo lo hacían en realidad. Es decir, complejo, ¿no? Este desarrollo tecnológico, pues, es lo que hemos visto con Elon Musk, que se van a ir a Marte. Ojalá que se vayan a Marte y se queden ahí, ¿verdad? También les descompongan la máquina y ya no regresen, ¿no? Porque no lo necesitamos. Eso es una amenaza existencial. Por ejemplo, ahorita en Canadá, pues son noticias que uno lee en los márgenes y después se convierten en grandes noticias. Me recuerdo cuando escuché yo la crisis del coronavirus. Estaba durmiendo y vi la noticia chiquita, hay una crisis de miren, lo convirtió hasta, yo perdí familia, perdí a mi hermano. En esa crisis nunca me imaginé que iba a pasar eso. Por eso ya esas noticias pequeñas ya les pongo atención y ahorita dicen de que se quiere utilizar la inteligencia artificial para sustituir los call centers. O sea, eso sería un fuerte golpe a la economía de nuestros países, ¿no? Es decir, y también para los consumidores de estos lugares, en donde uno tiene que empezar horas y horas para que le respondan una llamada. O sea que esa inteligencia artificial realmente no es inteligencia artificial. Y filosóficamente podríamos encontrar muchos argumentos que podrían demostrar que la inteligencia artificial no es realmente una inteligencia. A veces, por eso en en otro artículo que estoy escribiendo, que voy a presentar en Argentina, presento ese problema de las metáforas con comprendemos al ser humano, ¿no? Es decir, le decimos que tenemos decimos, por ejemplo, alguien está programado para hacer eso, ¿no? Ya lo reducimos a una computadora, ¿no? O decimos, por ejemplo, los animales están programados para dar amor, los perros, ¿verdad? ¿Sí? Ya asumimos este tipo de cuestiones, esa visión que integra la inteligencia artificial con la neurociencia, etcétera. Ya sabemos de que hay incluso mecanismos que se pueden implantar en un ser humano y que eventualmente podrían constituirse en elementos, por ejemplo, de control mental, ¿no? Para los criminales, etcétera. Entonces, si miramos todos esos desarrollos que no tienen como fin el desarrollo del bien común, sino que el desarrollo corporativo, desarrollo del poder, el beneficio económico, vemos que realmente estamos muy cerca de encontrar un punto en que ya poco podamos hacer por evitar esos problemas, ¿no? Entonces, ahora, mientras por el tiempo que explico brevemente esta situación, quisiera ir rápidamente para mí, cuál es el problema esencial para plantearse en esa cuestión. Y pienso que lo que sucede es que estos peligros existenciales surgen del hecho de que la estructura comunicativa de la sociedad se ha encerrado en la tecnología digital. Es decir, existe mucha prueba, por ejemplo, de que el uso de las tecnologías reduce las capacidades reflexivas del ser humano. Esto era lo que un filósofo inglés de apellido Fisher, Mark Fisher, que por cierto se suicidó en 2014, llegó a tener esa depresión, ¿no? Que él decía que la depresión no era causada por factores de sustantes, todos, sino que por el mundo social. Hablaba, por ejemplo, del hecho de que sus estudiantes en Inglaterra ya no podían leer más. Él lo dice de manera exagerada,
pero decía que no podían leer más de más de 3 minutos, ¿no? Sin encontrarse con sin aburrirse, etcétera. La gente ahora se informa de memes, con noticias, no verifica sus fuentes. Uno ve en el Facebook, ¿no? Como, por ejemplo, encuentra citas que no son de este autor, sino que la gente se las inventa y le pone, lo dijo Séneca y lo dijo Platón, y todo diciendo, ¿cómo así, va? ¿Así? Entonces, ¿cómo tenemos una red comunicativa en el cual estamos manejados por algoritmos que controlan lo que pensamos y que determinan lo que pensamos, la predicción? O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los perritos, te confieso como una debilidad, ¿no? Me gustan los perros. Entonces, cuando encuentro un video de un perrito, entonces me pongo a verlo, ¿no? Un perrito bonito. Pero después el algoritmo, si yo puse 5 veces, por ejemplo, like o I love a esos, lo que sucede simple y sencillamente es que el algoritmo empieza a mandar solo, ajá, y después voy encontrando que las situaciones se van radicalizando, porque uno dice, los animales valen más que los seres humanos, ya no queremos a los seres humanos y todo, y después, por el otro lado, hay alguien que dirá, por ejemplo, veo una cuestión que dice, la gente le da mucha importancia a las mascotas, le dice like, y después veo otro artículo sobre el mismo tema, le pone love, etcétera, y se va viendo que entonces su posición es antianimalista. Y después empieza a chocar la gente por las redes sociales. Ya ni siquiera en eso se ponen de acuerdo, ¿no? Ese no era un problema antes. Por ejemplo, otro ejemplo, solo para ver algo que vi ayer. Aquí en Canadá hay una crisis de vivienda, como hay en muchos lugares del mundo. Entonces, un dueño de una casa mató a 2 de sus inquilinos. Entonces, el sitio de los dueños de casas, el sitio de Facebook, apoyó imagínense ustedes, al dueño de la casa. Y los inquilinos se pusieron en contra de los dueños de casas. Y ahora hay una tensión, ¿no? Que está siendo fomentada por el Internet, porque yo recibo la misma información que yo voy consumiendo. Y ese fue el proceso, por ejemplo, que tuvo detrás de Cambridge Analytica, etcétera, etcétera. Bueno, otro aspecto es que se van perdiendo muchas de las capacidades de concentración, lo que le llaman el multitasking, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? El hecho de que yo esté escribiendo aquí una carta mientras al tiempo estoy recibiendo el teléfono, controlando perdiendo el tiempo en el Facebook, ¿sí? Viendo que alguien me pone un platillo, que después me pone una disposición política y todo mezclando los temas, hace que la gente vaya perdiendo la capacidad de concentración. Y ustedes saben que entender los problemas sociales no se hace con un meme. Implica lectura, implica conocimiento, implica entrega, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y sin embargo, tenemos el hecho de que desde pequeños se les va, ahora ya se va a ir un movimiento contra eso. Por ejemplo, China ya no permite que sus hijos, niños, usen juegos durante 4 días de la semana, creo yo, o algo así, pero ya hay una restricción sobre eso, ¿verdad? Por las enfermedades, por todo ese tipo de dolencias que vienen asociadas por esta cuestión, la relación de las redes sociales con el uso de las redes, etcétera. Entonces, esa sería la idea que yo quisiera, porque yo sé que ya vamos terminando. No se han respetado los derechos humanos porque las actuales estructuras del mundo, mediadas por las nuevas tecnologías, socavan las capacidades críticas y los presupuestos éticos. Porque lo que yo tengo, por eso dicen algunos de que esta va a ser el siglo de la soledad, ¿no? Es decir, yo lo miro mismo aquí en países como Canadá, en donde las relaciones sociales son muy individualistas, por así decirlo, ¿no? En donde el espacio personal se defiende mucho y en donde
Por ejemplo, uno no puede visitar a un ser amigo. Por ejemplo, miren ustedes con las redes sociales, aunque toda la gente está conectada a las redes sociales, un fenómeno que se ha descubierto ahora es que la gente no contesta. Uno llama para hablar, no le contestan. Después uno manda mira, estoy ocupado, estoy desocupado. Y este es un fenómeno que ya ha sido identificado precisamente por un crítico de la tecnología como es Mark Zuckerberg, ¿no? Que habla acerca de eso, de que hay como un miedo a que se introduzcan en el espacio temporal, etcétera. Entonces, si es así, ¿cómo podemos construir la solidaridad? Ahora quiero regresar a la visión de los derechos humanos que le planteaba. Si lo que le da la base a la dignidad de los derechos humanos es esa relación horizontal, ese contacto entre los seres humanos, ¿cómo podemos desarrollar la idea de dignidad humana si estamos encerrados en algoritmos predictivos, en perfiles, si somos prácticamente objetos de venta por los datos que generamos? Entonces, ahí podría darse uno de los desafíos fundamentales de los derechos humanos, en mi opinión. Es que la misma forma en que se va desarrollando la tecnología está socavando el reconocimiento ético de la dignidad humana. Porque los medios de comunicación, como decía Marshall McLuhan, que por cierto era Toronto, ¿no? Decía, el medio es el mensaje, decía así. O sea, que los medios de comunicación traían una serie de cambios sociales que eventualmente iban socavando, iban operando una transformación. Uno puede comprender, por ejemplo, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna sin el invento de la imprenta, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Lo que él le llamó la Galaxia Gutenberg. Y esto que Marshall McLuhan estaba escribiendo en los 80, pero ya miraba, él hablaba de la televisión, de la comunicación eléctrica y todo, pero uno ya ve que él estaba viendo esta situación. Entonces, ese sería para mí uno de los aspectos más peligrosos. O sea, si tuviera que elegir uno, es que tenemos el cambio climático, tenemos el problema de la extinción ambiental, tenemos la desigualdad, tenemos los autoritarios, todos los podemos resolver. Todo lo podemos resolver si platicamos y reflexionamos. Pero ¿cómo vamos a platicar y reflexionar si nuestras capacidades están siendo abortadas por ese sistema tecnológico? Por eso es que yo le doy una importancia a esto. ¿Sí? Claro, no soy ludita, no digo que toda la tecnología sea mala, porque también, por ejemplo, la computación cuántica resolvería algunos problemas médicos, por ejemplo, ¿verdad? Pero como sabemos, no siempre las posibilidades médicas están al alcance de todo el mundo. Por eso dice Yuval Noah Harari, el historiador israelí, de que estamos muy cerca de que las desigualdades económicas se conviertan en desigualdades biológicas. Evidentemente eso no hay que demostrarlo porque se ve. Así que yo pienso que ese es el problema con la cuestión. Y aquí quisiera dejarlo, solo como les decía, era reflexivo y plantearle esta idea de que estamos prácticamente encerrados, y eso no es conspirativo, en este mundo, ¿no? En el cual, pues, tenemos que recuperar las posibilidades de la acción política. ¿Cómo hacemos para recuperar esas condiciones de la actividad política? Lo puede hacer en su vida diaria. Por ejemplo, desde que vi este libro sobre trabajadores cuantificados y algunas personas de Amazon me contaron de las condiciones en que trabajaban, prefiero mejor ir a una librería de barrio, ¿no? En donde soy Jorge, ¿verdad? ¿Sí? En donde saben qué leo, en donde me quiero platicar con alguien, etcétera, y tengo nuevos amigos, ¿no? ¿Sí? Hay pláticas acerca de libros y todo, y eso está pasando, por ejemplo, aquí en Toronto, ¿verdad? Y yo creo que podría pasar en nuestros lugares. O sea, ¿cómo hacemos para que esa comunidad humana realmente logre plantearse un nuevo cambio de paradigma? Porque también tenemos que cambiar los paradigmas de los derechos humanos. Ahora ya tomamos en cuenta los animales, hasta los insectos, ¿no? Antes los mirábamos y los matábamos y todo, pero ahora sabemos que sufren dolor, que sufren angustia. Las abejas experimentan alegría.
incluso cuando consumen cierto tipo de líquido que tienen un poco de alcohol y ya no lo tienen después, hasta tienen síndromes de abstinencia, ¿verdad? Les, les da cruda también a las abejas, ¿no? Y así cuando uno mira todo ese tipo de cuestiones, es muy complejo, ¿no? Incluso ahora ya no se quiere experimentar con insectos, precisamente por esos dilemas éticos. Pero yo decía, ¿pero qué hacemos, no? Es decir, por ejemplo, utilizar un montón de insectos para utilizar su sustancia y sustituir el consumo de carne. O sea, granjas de insectos, ¿verdad? Sí. Hay muchas cuestiones éticas. Por eso es que, como dice el filósofo alemán Gabriel Marcus Gabriel, somos como un ser que no encaja muy bien en la naturaleza. Tenemos una conciencia que, en cierto modo, muchos la ignoran, desde luego, pero a muchos nos da también tristeza matar un ratón o hacer este tipo de cosas porque también comprendemos el dolor inmenso, ¿verdad? Tal vez ahí nos recordamos a Adorno, ¿no? Filósofo crítico, el que hablaba de esa empatía con el dolor, con lo otro, etcétera, sí. Pero bueno, esa es la condición que tenemos como seres pensantes, como seres que pensamos acerca del pensamiento, ¿no? Seres que tenemos la obligación, como dice mi profesor, siempre de pensar. Uno de mis maestros que me decía, un fenomenólogo, que me dice que afortunadamente está vivo, que decía siempre, Jorge, hay que pensar, es la obligación del ser humano. Y yo me recuerdo de lo que Wittgenstein le decía a su alumno, Wittgenstein, como austriaco, le decía a un alumno cuando se despedía por última vez y le decía, hagas lo que hagas, nunca dejes de pensar. Entonces aquí lo dejo para la... Ok, bueno, muchas gracias por digamos, estas, bueno, no tan pequeñas, pero sí muy precisas, creo, reflexiones. Em, no sé si algunos de los participantes tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Profesor Polo o Eiffel o cualquiera. Torre Eiffel. Ah, sí, profesor. Bueno, lo escuchamos. Profesor Jorge Rodríguez, realmente su presentación ha estado bastante estimulante para el pensamiento, ¿no? Nos ha presentado un conjunto de problemas y al final considera usted que hay una, digamos, casi como un problema principal que debemos abordar. Y claro, podemos compartir en todo este diagnóstico, ¿no? ¿Qué hacer después de todo cuando las propias tecnologías están limitando la capacidad humana, ¿no? De pensar, de imaginar un mundo posible más humano, ¿no? Sino donde más bien el futuro lo vemos demasiado distópico, ¿no? Donde intuimos cosas que van a pasar negativamente, ¿no? Pero también me llamó la atención casi en su exposición una expresión, ¿no? El ir creando redes de reconocimiento mutuos. Me gustaría que amplíe esa expresión que a lo mejor puede ser una de las salidas al problema que señala al final, ¿no? Para no perder esa... Y la filosofía creo que sigue teniendo la posibilidad de abrir ese campo de redes de reconocimiento mutuos, pero también más allá de ella, ¿no? Lo primero que le pediría es eso, ¿no? Y lo otro es, me pareció bastante puntual lo de eh, la cita o la referencia a Toby Owens, ¿no? De peligros existenciales hoy día que nos acechan, ¿no? Y uno de ellos hoy día es también la propia tecnología, el desarrollo tecnológico y no saber usarlas, no saber usar ese desarrollo. Y me ponía a pensar, ¿qué, qué piensa usted de las regulaciones?
que se quiere proponer, ¿no? Todavía se habla, por ejemplo, se habla bastante, pero no hay un caso a nivel de estados como la Unión Europea que están hablando de posibles regulaciones a la inteligencia artificial. Pero no vaya a resultar como el tema de las vacunas, ¿no? Que los estados le pidieron a los laboratorios que levanten, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Estas restricciones que tienen, esta casi monopolio del conocimiento, y no lo hicieron. Ni no lo hicieron los laboratorios, ¿no? Siguieron encerrados en sus conocimientos propios, obviamente por las ganancias que habían. De nuevo, las regulaciones realmente limitarán el tema de la lógica del mercado sobre la cual se desarrolla las tecnologías. No sé, ¿qué piensan sobre esas dos preguntas? Gracias. Gracias, profesor. Sí, en primer lugar, lo de las redes de reconocimiento mutuo, como lo que estamos haciendo ahorita. Es decir, estoy en Canadá, ustedes están en Perú, a veces estamos, etcétera, etcétera. Esas redes de reconocimiento, de por ejemplo, difundir la idea de que tenemos que regresar a la comunidad. Es decir, yo ya tuve la costumbre, por ejemplo, uso Facebook, pero ya estoy consciente de que me intoxica, ¿no? Me intoxica. Los jóvenes ahora pues utilizarán otro tipo de plataformas, Twitter o qué sé yo, ¿no? Pero ya mejor las abandoné porque decía yo, ¿para qué vamos a estar enojando por gusto, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a estar dejando que otro me esté empujando para que me pelee con aquel, ¿va? Si yo sé que el otro ya fue formateado, por así decirlo. Yo tal vez también soy formateado, ¿no? Pero bueno, entonces ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo usar tal vez estratégicamente los medios, ¿no? Es decir, en lo que nos pueda servir para reconocernos, como lo estamos haciendo ahorita. Por eso hay filósofos como Jeff Loving, el holandés, que habla de una migración masiva, ¿no? En que todos nos vamos y desde las redes nos vamos por otro lado, ¿no? Y eventualmente creamos nuestras propias redes, alejadas de ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, en donde compartimos, un día nos juntamos con Enrique Dussel, un día platicamos con él, y pues es una de las cosas que uno puede hacer. Pienso esas redes de reconocimiento mutuo, tratar de buscar, promoverlas, ir viendo, hacer reuniones en los barrios, no perder la costumbre del café con la persona. Ahora ya creo que es muy más común. Antes miraban a toda la gente con sus teléfonos ahí, todos, pero ahora ya lo dejan a un lado, ¿no? Y lo apagan, ¿vale? Creo que también las, ¿cómo se llama? Las tecnologías intoxican, ¿no? Intoxican. Llega un momento en que cuando uno ve mucho Facebook, dice uno al final de cuentas, ¿y por qué diablos me pasé media hora viendo tonteras, ¿no? Porque dicen una historia muy interesante y te quedas siguiendo y siguiendo y nunca termina. Y tú sabes bien de que te están dando más y más cuerda para que estés viendo más y te mandan noticias, por ejemplo, 37 fotos que causaron polémica y vas viendo una, el asesinato de Kennedy, después pasa el asesinato de Robert Kennedy, de Martin Luther King y todo ese tipo de cosas, y vas viendo. Y cuando sientes te perdiste media hora de tu vida en lugar de leer un libro sobre recoger o tomarte un buen café, pero también puedes ver un buen documental, ¿va? Una conferencia, etcétera, etcétera. O sea, existen buenos, o sea, tenemos que autoeducarnos comunitariamente, ¿verdad? Porque son muchos los problemas que tenemos que pensar, son demasiados los problemas que tenemos que pensar. Entonces, y si no pensamos, estamos así como siguiendo esa cuestión, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora con la regulación, sí es el gran problema, ¿verdad? Es decir, un gran problema que tiene incluso las Naciones Unidas, que le dice los principios rectores, ¿no? Y ahora por eso se hablan de los compliance officers, ¿verdad? Que desde adentro
las compañías se van regulando y sabemos que es falso. Por eso tenemos ese gran sistema de corrupción en el mundo, donde los principales son los poderes corporativos. Anteayer salió, martes, salió un famoso libro aquí que ya se esperaba, ya era muy tardado, de una señora que se llama Frances Haugen, que trabajaba en Facebook y hizo blog, le dicen aquí en inglés, sopló lo que decía, lo que estaba haciendo Mark Zuckerberg. Y pedazos así, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que aquella famosa plática en donde está frente al Congreso y le dicen, señor Zuckerberg, ¿nos podría decir dónde se quedó ayer? Entonces él dice, no les puedo decir. Dice. Y entonces y le dice, ¿cómo si usted sabe toda la vida de los demás? Véanse al Facebook y véanse en su cuenta y van a ver que buscaron y todo. O sea, hay que mejor cerrarle el Facebook para que no lo investiguen a uno, ¿no? Pero ellos lo saben. Yo no sé qué estaba haciendo hace un año, horas, pero Facebook sí lo sabes. Entonces, ese rompimiento de la privacidad y todo, etcétera. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con usted, profesor, acerca de esos problemas que tiene el poder corporativo. Es decir, las regulaciones, ellos lo ven, manejan la idea del derecho tecnológico, del derecho económico. Siempre ven si es más barato cumplir las reglas que violar la base y lo van a seguir haciendo. Es decir, es una lucha sin sentido. Por ejemplo, ahorita hay un gran movimiento ¿cómo se llama? De gentrificación de las ciudades. Pasa en todos lados, en Toronto, en Nueva York, en Lisboa, en París, Ámsterdam, de que los centros están siendo comprados cada vez más caros por personas que trabajan en sectores altamente bien pagados de la economía. Pero ¿qué pasa con el desarrollo de la inteligencia artificial? Cuando sustituye, por ejemplo, los brokers, cuando sustituye a los mismos programadores. Uno de los sectores que está siendo más afectado son los programadores. Evidentemente va a pasar como con Detroit. La gente se va a ir de las ciudades, ¿sí? Y se va a quedar como cuando uno está en Detroit, ¿se recuerdan ustedes? Detroit, la ciudad que dependía de la industria automovilística. Uno se va y parece, por ejemplo, la ciudad gótica, o sea, lo anticipó Batman, ¿no? Es decir, el Joker y todo, es una ciudad tenebrosa, una ciudad que da miedo, con edificios enormes vacíos, ¿no? Me imagino que llenos de ratas, ¿no? Entonces, cuando está en Windsor, frente al río Union, viendo Windsor, viendo Detroit, se imagina uno que de repente va a ver al Hombre Araña o algo por el estilo, unas ciudades raras de los cómics, ¿sí? Entonces, sí, no creo en la regulación. Tiene que ser el Estado el que lo plantee, pero debe ser el Estado el que debe manejar la tecnología, ¿verdad? Porque es que las corporaciones ya definitivamente son corporaciones criminales, ¿no? Eso tenemos que reconocerlo ya sin ninguna duda. Por ejemplo, ¿quién es el culpable de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos? Empezó con Saks, la compañía farmacéutica. Yo tuve la oportunidad de ver el programa del Oxycontin. Lo vi personalmente, lo vi en la calle. Ahorita miro el problema del fentanilo. Claro, no es como en Kensington, la calle Kensington en Filadelfia, pero sí está en... Lo que hace el gobierno canadiense es muchas veces suministrar las drogas a las personas para que no caigan en el fentanilo. Pero ya se han sabido de crímenes en donde se utiliza el fentanilo para eliminar a una persona. Ustedes saben que es una pequeña dosis. Entonces, no sé qué, ahí existen cosas. Es decir, esa desigualdad que estamos viviendo, esa inseguridad existencial que estamos viviendo, va a terminar por afectar al sistema. Va a terminar por afectar al sistema. Y un día se les va a voltear también a los que dominan. Entonces las regulaciones pienso que deberían ser, ahí sí debería, yo no soy partidario del derecho penal, pero si hablamos de bienes jurídicos, ahí sí debería estar el derecho penal, metiendo preso a Zuckerberg, a Elon Musk y todas esas personas, ¿no? Ellos son los verdaderos individuos que están destruyendo la humanidad y no soy conspiracionista. Ellos hablan por sí mismos, ¿sí? Sí, no sé si logré responder. Pero sí, solo para terminar, sí, la regulación, los europeos creo que están más adelantados en esto. Los norteamericanos le dijeron hace unos días
a los corporatistas, a los representantes corporativos, de que se regularan ellos mismos. Ok, que se regulen a ellos mismos, sí. Ya vamos a ver a dónde llega esa solución, ¿va? Sí. Claro. No sé, estaba Eiffel, ¿no? Sí, en segundo lugar sigue Eiffel. Te damos la palabra a Eiffel. Luego sigue Marco. Sí, luego sigue Marco. Bien, muchas gracias. Later. Buenos días de Perú, buenos días, profesor, buenos días a todos los presentes. Un gusto escuchar su ponencia. Tengo un par de inquietudes, bueno, hacer comentarios y a la par preguntas producto de estos dos comentarios. El primero es, claro, atendiendo al tema tan discutido y tan manido que es este de los derechos humanos. Por ejemplo, el Perú, el Estado peruano está haciendo, es acusado a nivel internacional de violación de derechos humanos en estos últimos 6 meses porque el Estado peruano, en vez de asegurar la vida de sus ciudadanos, decidió disparar contra sus ciudadanos. Entonces, a nivel internacional, al menos, está siendo acusado de graves violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, a nivel interno, en el discurso público, los derechos humanos, y en particular uno, que está en el artículo 11 de esta famosa Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 11 que dice, que habla de la presunción de inocencia de toda persona hasta que se demuestre su culpabilidad. Y este artículo está siendo utilizado en el discurso público del siguiente modo, es decir, políticos, periodistas y abogados dicen lo siguiente: ¿quiénes mataron a estos ciudadanos? ¿Cómo evaluamos estas matanzas? Y ellos de inmediato dicen, no, que culminen las investigaciones. No, está a manos del Ministerio Público. No, que lo va a evaluar un juez. Es decir, apelando a esto, ya no deberíamos hablar de estas matanzas, porque diciendo que todos tenemos la presunción de inocencia, prácticamente el discurso o cualquier crítica a esta violación de derechos humanos está cerrada, porque esperemos primero la sentencia del juez para recién hablar sobre estas violaciones de derechos humanos. En ese sentido, al parecer este artículo 11, este principio de presunción de inocencia, está siendo tergiversado, corrompido en el discurso público peruano, ¿no? Por políticos, por medios de comunicación, ¿no? Esperando pues que lo decida el fiscal o el juez, y mientras tanto no critiquemos lo que pasó en estos últimos 6 meses. Entonces, por ese lado, la utilización de los derechos humanos en estos, digamos, en el discurso público. En segundo lugar, hay un grueso, digamos, hay un dilema en el tema de los derechos humanos. Es decir, ¿cómo lo defendemos de mejor manera? Hay una posición que dice que la mejor defensa de los derechos humanos es una defensa metafísica. Es decir, creer que hay valores absolutos trascendentes a las culturas, a los hechos, a los individuos. Es decir, cualquier persona en el mundo tiene derechos humanos independientemente de su nacionalidad, de su raza, de su sexo, de su origen, de su condición económica, ¿no? Es decir, defendemos valores y no las condiciones individuales de cada persona. Pero sin embargo, nosotros en la ponencia que usted ha disertado, menciona este punto del reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo encajamos esta defensa universal, no de personas, no del otro, sino de valores, ¿no? Valores universales, con esta idea del reconocimiento del otro? Claro, porque la idea del reconocimiento del otro implica reconocer que tú perteneces a una cultura, reconocer que tú tienes un género, reconocer que tú tienes cierta tradición, pero digamos, si los derechos humanos defienden valores universales, parecería que no le interesa tus condiciones concretas, individuales, ¿no? Entonces, ¿cómo encajamos esta idea de defensa de valores universales con esta otra idea del reconocimiento del otro? Quizá
pudiéramos perfilar más esta idea del reconocimiento del otro. Y es algo tan difícil en el ámbito práctico, es decir, ¿cómo reconocemos al otro? Ya esto es muy generalísimo. ¿Cómo reconocemos a alguien que gusta y suele ultrajar a niños? ¿No? ¿Cómo reconocemos a esa persona? ¿Cómo delimitamos nuestro rango de reconocimiento, lo que fuese, a ese tipo de personas? ¿No? Sí, Por ahí apunta estas dos entiendo bien. inquietudes. Gracias, gracias. Sí, gracias, Eiffel. Muy buenas preguntas. Sí, claro. Con respecto al reconocimiento del otro, en la filosofía de Levinas existe una cuestión que se llama el problema del reconocimiento del tercero, ¿así? El problema del tercero. Es decir, que no estamos únicamente en contacto con una persona, sino estamos en una cuestión en donde tenemos varias relaciones, en donde yo incluso me puedo ver como el otro del otro. O sea, ya se da una cuestión así, digamos, ya más compleja. Pero lo que quiere reconocer Levinas, y yo estoy en eso, es reconocer ese momento primigenio de reconocimiento del otro, por así decirlo, para que no lo olvidemos en la misma complejidad. Porque evidentemente, si alguien viene y me ataca yo tengo derechos y cosas por el estilo, etcétera. Pero hay ciertos límites que me puede establecer, por ejemplo, el respeto a la dignidad del otro, que por cierto, para mí, es ese valor fundamental. Pienso que ese es el valor fundamental, es la posición que tomo. Y de ahí para mí es donde vienen los valores, la justicia, la igualdad, digamos, la solidaridad, etcétera. Es que para mí como que se van integrando, van surgiendo de ese valor fundamental. No pienso que los valores estén en un cielo axiológico, ¿sí? En donde, por así decirlo, los vemos y decimos, aquí está el valor universal, ¿no? Tenemos que interpretarlos en su contexto, en su cultura, en su complejidad. Es decir, cuando uno se puede pensar en esto, ya es una cuestión muy compleja, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la experiencia con los animales, por ejemplo. Es decir, llega un momento en que la concientización de ese problema me hace sentir como que cada vez que me como un pedazo de carne, que cada vez la abandono más, siento como que está llorando el animal, ¿verdad? ¿Sí? Siento que me haría que pasaría que me mordieran o algo por el estilo. Pienso en eso, o sea, porque digamos, me va dando conciencia ese tipo de cuestiones. Entonces pienso que si reconocemos la dignidad del otro como el valor fundamental, por así decirlo, aunque nos cause problemas aplicarlo a todo el mundo, siempre nos va dando una tintura diferente al universo, ¿sí? En donde podemos ser más solidarios, más etcétera, sí, porque también tenemos que tener la justicia, sí, porque también tenemos que proteger al otro. Si yo veo que, por ejemplo, alguien viene con un cuchillo, no le por respetarlo, porque tengo que decir la verdad, ¿no? Me pregunta dónde está fulano, y yo le digo, no voy a decir, voy a respetar el valor, ¿verdad? Y le voy a decir, aquí estaba, no, yo lo trato de defender, lo miento, ni lo he visto, cosas por el estilo, ¿va? Uno a veces tiene que violar hasta ciertas normas morales, por así decirlo, para salvar a una persona, ¿sí? O sea, no le voy a decir la verdad, por así decirlo, que es un imperativo general a una persona que quiere hacer daño con esa verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, la vida siempre tenemos que ponderar valores, situaciones, etcétera. Por eso es que es lo importante de la reflexión, ¿verdad? ¿Sí? O sea, sí tenemos que plantear ese tipo de cosas. Ahora, con respecto a la presunción de inocencia, es muy interesante ese problema. Sí, porque que estamos en una época de guerra jurídica. Yo vengo a un lugar donde tú ya sabes, es decir, cuando empezaron a atacar a los corruptos, que eran corruptos, porque yo escribo en los medios de Guatemala, he escrito durante años y años. Y cuando tú escribes en un medio, recibes una información que incluso como yo era profesor y de derecho, yo era un maestro de jueces, de magistrados, me enteraba de cada cosita, ¿verdad? Que yo
pero por Dios, yo no quisiera ni saberlas, ¿no? Haces cosas. Entonces, sabes que son culpables, que manejan esos conceptos de manera no consistente, por decirlo menos, ¿no? Sí, lo utilizan, el derecho se puede justificar las peores acciones, todo eso. Por eso que no estoy de acuerdo con el constitucionalismo transformador. Entiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una gran labor, pero la interpretación alemana me parece un poco rara, que dicen los problemas sociales se pueden convertir en problemas jurídicos si se resuelven con un juez. ¿Sabes? Porque el juez puede ser un juez comprado, puede ser un juez que tiene intereses políticos, esto. Por eso es que yo creo que no tenemos que sustituir la lucha jurídica por la lucha social. La lucha social tiene sus propias lógicas, ¿sí? Porque sabemos de la opresión, porque la vivimos en carne propia, salimos a protestar. Yo admiré mucho la forma en que se defendió el pueblo. Bueno, así quisiera yo que fuera el pueblo guatemalteco, ¿sí? Es decir, todos tenemos referencias de los grandes pensadores peruanos y de ese espíritu que ha tenido, etcétera. O sea, por ejemplo, yo personalmente le tengo una gran admiración al país de ustedes, ¿verdad? Por su historia política, pues, es decir, por sus contradicciones, por sus problemas, así como los tiene Guatemala. Pero Guatemala sí es una sociedad demasiado subordinada, ¿sí? Porque tal vez porque estamos muy cerca de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, sí estaría de acuerdo con el hecho de que se utilizan mal los derechos humanos. Y mi respuesta sería de que no se han internalizado en la conducta, en el quehacer cotidiano de nosotros. Es ahí donde se vive, ¿sí? Por ejemplo, empieza con los hijos, empieza con la pareja, empieza con... Te voy a decir a un hijo, no me castigues porque me estás violando mis derechos humanos. Y te los puedes decir, no, no te estoy violando tus derechos humanos, te estoy corrigiendo, ¿no? Entonces, estoy cumpliendo mi función de padre, cosas por el estilo. Pero sí, existe es que realmente uno se pone a llorar cuando lee las constituciones de los países, ¿verdad? Guatemala es un país democrático, que tiene soberanía, que garantiza los derechos humanos de sus habitantes. Vale, ¿verdad? Y uno mira y yo pues he tenido esa experiencia directa, porque, como les digo, he sido maestro en la escuela de Derecho durante mucho tiempo, y muchos de mis estudiantes pues están ahora en posiciones altas y todo, y a mí realmente a veces me cuestiona cómo yo pude conocer a semejantes personas, ¿no? También he conocido a muy buenas personas, ¿no? Que sí creen en la justicia y toda esa cuestión. Pero sí ese es un problema que tiene que ver, porque realmente para ver los derechos humanos hay que ver lo que la gente hace, no lo que la gente dice, ¿verdad? ¿Sí? Son principios de acción, no principios del decir. Entonces no sé si más o menos por ahí va la respuesta. Gracias, Reifer. Marco. Sí, Jorge Mario, los saludo desde Eastbourne, estamos al sur de Inglaterra, y por ¿Dónde supuesto, está? sí, animadísimos con el tema, ¿no? Con la convocatoria siempre sostenida de este seminario, y yo quería plantearle algunas, bueno, en realidad son varios temas, ¿no? Pero voy a tratar de hacer una selección, así un podio, ¿no? Sí, sí, pues claro. No va a tener una traer la memoria. La reflexión, ¿no? La reflexión. Bueno, este periodista, creo que es José Antonio Segura, puede ser, ¿no? En Guatemala, creo que es el José Rubén Zamora. José Rubén Sí, Zamora, es. era el director Ha del hecho, medio que yo escribía. ha hecho noticia, pues, ¿no? Ha hecho noticia mundial hace bastante poquito, prácticamente las últimas noticias son de horas, ¿no? Que se están Sí, publicando. pues claro, claro. Lo que yo estaba pensando era, y eso sitúa a Guatemala en este momento en un espacio en el cual uno dice, bueno, la administración de justicia, pues, definitivamente la independencia de poderes la mandamos al traste, ¿no? O sea, ahí ya eso queda complicado. Pero recuerdo, Jorge Mario, recuerdo que hace varios años ya me encontré con un libro que me hizo pensar en un escenario guatemalteco de hace, en realidad, más o menos unos 40 años, en realidad, y tiene que ver y el libro me llamaba la atención porque del inicio, ¿no? Evangelismo y poder,
en Guatemala. Era más o menos ese el término, ¿no? Y hacía alusión a un espacio que tenía que ver con un espacio de facto, ¿no? De gobierno de facto, pero que además tenía esta característica, ¿no? Que luego uno comienza a hacer algunas búsquedas y esta relación con, por ejemplo, el pentecostalismo norteamericano, ¿no? Y cómo, por ejemplo, estas religiones occidentales han ido a África. Entonces, cómo este proceso de donde comienza la religión y la política, no de ahora, sino de hace ya varias décadas, a tener una suerte de, digamos, de convivencia y de complicaciones que terminan generando dificultades. Y el caso guatemalteco me llamaba la atención porque, o sea, era un libro, lo que había visto no era un reporte periódico, nada de eso, ¿no? Y además haciendo referencia a una década, digamos, de los 80s, el libro se habría publicado hacia fines de los 90 más o menos. Entonces, eso me hizo pensar, ¿no? Incluso ahora último, creo que el Dicasterio de Comunicación del Vaticano ha publicado ¿cómo se llama esto? Plena presencia, ¿no? Algo así como una recomendación para que los católicos sean buenos samaritanos en las redes sociales. Estoy sobresimplificando, pero más o menos en esa clave. Sí, claro, Algo así claro. como que no sean odiadores, ¿no? Y esta idea del gustar, odiar, matar, estaba asociándola también a eso. Es precisamente el título de un último documental de la televisión alemana, ¿no? ¿Cómo se llama? Gustar, odiar, matar. Así se llama. Un muy reciente documental de la televisión Lo voy a ver alemana, hoy. precisamente relacionado con el tema de la juventud y cómo se radicaliza, ¿no? Y la otra cosa que estaba pensando también era en ese elemento central que usted instalaba, Jorge Mario, de la estructura comunicativa, ¿no? Esta estructura comunicativa, decía usted, que tiene relación con esta reducción de todo lo que implica la interacción social en una suerte de lavadora digital, ¿no? Que termina siendo, pues, Buena metáfora. algo así, ¿no? Algo así. Entonces, yo estaba pensando que también habría que ampliar el espacio de la interpretación sobre la comunicación, me da la impresión. Porque en el año 2021, recuerdo que la Universidad de Oregon hizo un evento sobre qué es la comunicación. Y precisamente ahí se presentó una profesora de ecología forestal, la doctora Susan Zimmer, y ella hablaba precisamente desde la Universidad de la British Columbia, que usted hizo referencia también al lugar, hablaba precisamente de la comunicación entre árboles, ¿no? Y era una cosa fascinante, pues, ¿no? Entonces, el espacio comunicativo, si lo restringimos también en términos de interacción humana, o incluso si solo hacemos la extensión a los animales, también nos estamos quedando cortos. Porque, digamos, en términos de comunicación, la posibilidad exponencial que planteaba este espacio de qué es la comunicación de la Universidad de Oregón era realmente, o sea, era humanos, animales, plantas, máquinas, naturaleza, era exponencial, ¿no? Era lo que estaba pensando como un apunte. Y la otra cosa que también estoy seleccionando así rápidamente, la tercera cosa, con esto termino, que quería comentarle era esto que usted habló de las drogas, ¿no? De este impacto, el ejemplo de los zombies en Estados Unidos, al que usted hizo alusión por lo de Filadelfia. Es curioso cómo ahora, precisamente por cuestiones que tienen que ver también con la sensibilización, concienciación digital, ¿no? Que nos dice cómo expresarnos, cómo sentir, cómo no, todas estas cosas. Y cuando uno ve pues a los jovencitos, ¿no? A los zetas, incluso a los alfas, ¿no? Que ya son la última generación, ve que la interacción digital pues es cada 3 minutos, 2 minutos, minuto y medio, o sea, es bien, ¿no? A cada momento la posibilidad de interactuar, siempre mediado por el aparato, pero de la mano de eso llegan nuevas epidemias, por ejemplo, así como lo que usted comentó del Oxycontin, que en algún momento también le seguí el rastro. Ahora hay una epidemia aquí, denunciada también aquí en Inglaterra, de las bebidas energéticas. Entonces los chicos están con las bebidas energéticas para arriba y para abajo, entonces, y pareciera que estos, digamos, culturalmente también hay un condicionamiento en el sentido de ¿por qué llegamos al Oxycontin? Eso también habría que preguntarse, ¿no? Hay un filósofo de la tecnología del CSIC español, no recuerdo en este momento el apellido,
pero él habla precisamente en uno de sus libros sobre historia cultural del dolor. O sea, cómo es que precisamente la modernidad, ¿no?, antes de la explosión digital, ya nos estaba diciendo que prácticamente sufrir era un asunto de tontos, pues, ¿no? Sufrir, experimentar dolor, ¿no? Estas cosas eran, pues, realmente algo que no debíamos permitirnos, ¿no? Teníamos que tener la sonrisa eterna. Así como cuando Le Breton decía que éramos individuos de una muchedumbre o de una multitud solitaria. Eso ya lo decía en los 90, ¿no? O sea, no es una cosa reciente. Entonces, básicamente, en esa reflexión, en esa perspectiva, le planteaba algunas cosas, hay más, pero no quiero abusar del tiempo. Gracias, Jorge Mario. Gracias, Marco. Bueno, es un montón de reflexiones que se plantean, ¿verdad? Es decir, yo, por cierto, estoy participando, estamos empezando a participar en un proyecto de Luigi Ferrajoli, se llama Constitución de la Tierra, ¿va? Sí, Constitución de la Tierra. Me pueden mandar un WhatsApp, lo tiene Miguel, Polo, yo se los puedo mandar. Ya hay como 500 personas y toda la cuestión. Entonces, es un proyecto que se está manejando por la Universidad de León y yo pues estoy participando por medio de Ocupa, ¿no? Pero ahí estamos muchas voces, ¿no? Entonces, a mí me preocupa ese tema también, Marco, de las plantas, por la inteligencia vegetal, ¿verdad? Sí, de la inteligencia vegetal que lean, que yo lo he leído en los libros de Stefano Mancuso. Stefano Mancuso es un italiano que también trabaja eso, que maneja neurobiología, ¿no? Y está aplicándolo a las plantas en las raíces y uno se queda maravillado, ¿verdad? De que también existe un sentido, y él habla incluso de los derechos de las plantas y todo. Y un dato muy interesante es que yo tuve mi preocupación con esto viene desde muy antes. Y era que tuve la oportunidad de pasar un año en la Universidad de North Texas, donde está el Instituto de Ética Ambiental. Y ahí pues trabajaban las ideas de la tierra ética, ¿no? Y a mí me recuerdo cuando llegué de Guatemala y yo era un filósofo de formación analítica, imagínense ustedes. Entonces, cuando yo vi ahí, se hablaba de derechos de las piedras, del medio ambiente y todo. Para mí la idea fue, y paradójicamente, después de 20, 25 años, yo lo voy entendiendo, lo voy asimilando, lo voy viendo y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, por eso que hablo que para trabajar los derechos humanos, ya tenemos que poner lo humano un poco perspectiva, ¿no? Es decir, los derechos del antropoceno, ¿verdad? Sí, es decir, vivimos, dependemos de esta cuestión. Por eso que les decía que manejaba la idea del libro que acaba de sacar Marcus Gabriel, el filósofo alemán, en que habla el ser humano no termina de encajar en la naturaleza porque tenemos una conciencia, etcétera, etcétera. Se plantean muchos problemas, e incluso con la relación con los animales. Por ejemplo, se ha levantado mucho la conciencia, no quiere decir que todos los animales sean mascotas, pero por ejemplo, el hecho que se vivió aquí, tal vez en Inglaterra lo vivieron ese aislamiento por el COVID, ¿no? Aquí teníamos bueno, yo al menos encontré mucho soporte emocional en mi propia mascota, pero aprendí a convivir con ellos. Y ahora ya no es como que uno tenga un perro en el patio, en una casita, sino que ya es parte de la familia, ¿no? Y recordaba en ese sentido lo de Levinas, ¿no? Lo de Levinas. Es decir, que la naturaleza misma nos puede devolver la mirada. Y eso es una cuestión que desarrollan mucho los filósofos ahorita, los filósofos de la liberación en México, sí, porque he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Yo me recordaba en ese sentido de una leyenda, de una historia que cuenta Levinas. Y se llama Bobby, el último nazi, el último kantiano en la Alemania nazi. Y es que ellos están no sé si se pronuncia, en el campo de concentración de Dachau, y vienen caminando todas las tardes, así pues sin que nadie los mire, todos los ven pero no los miran, todos ignoran su dolor, ¿verdad? Ellos se sienten así totalmente abandonados del mundo, ¿verdad? Y el único que les iba a hacer la gran fiesta cuando regresaban del campo de concentración era el perro, ¿verdad? Bobby, se dice que Bobby
Bobby sí los hacía volverse a ver como seres humanos. Y más allá de la retórica, por eso le llama el último kantiano en la Alemania nazi, ¿verdad? ¿Sí? O sea, también la naturaleza nos devuelve una mirada en donde cuestiona nuestros propios derechos, nuestras propias cuestiones. O sea, ya eso cambia toda la perspectiva. Ahora, aunque estoy contestando de manera desordenada, Marco, porque es que estamos que reflexionando, ¿verdad? Sí. Sí, yo tuve la oportunidad de ver todo ese proceso de las universidades, ¿cómo se llama? De la degradación que tuvo Guatemala, ¿no? Porque yo apenas entraba a la universidad cuando se daba el retorno a la democracia, ¿verdad? Sí. Uno se dio cuenta cómo el neoliberalismo adelgazó al Estado, lo fue volviendo cada vez más disfuncional, cómo se fueron apropiando las estructuras de las compañías, etcétera. Se fueron creando las mafias, cómo el ejército siguió manteniendo sus estructuras de dominio que ahora se han aliado con el fascismo internacional, ¿verdad? ¿Sí? Cómo llegó ¿cómo se llama? La CICIG, Comisión de las Naciones Unidas para la Impunidad en Guatemala, cómo logró arrinconar a los corruptos, pero cómo estos recuperaron el control, incluso utilizando el concepto de soberanía y todo. Y ahora lo que vemos. Yo, por cierto, escribía en el periódico de Rubén Zamora, ¿sí? Y durante mucho tiempo él, como yo atacaba corruptos, le pedían mi cabeza, ¿sí? Le pedían mi cabeza. Por ejemplo, el rector de la universidad, que era nada más con bellaco, ¿sí? Entonces, yo lo denuncié sin medida, todo. Hasta el punto que creo que hay vinculado muertos con esta cuestión. Entonces, digamos, es la idea de que de una u otra manera existe una división tal en el mundo que ahora se maneja la religión como un factor, bueno, siempre ha sido así, algunas tendencias, ¿verdad? Como un factor de división. Uno dice, por ejemplo, ¿por qué se llenan la boca de Dios y hacen totalmente lo contrario? Yo les podría dar muchos ejemplos. Es parte de esa manipulación que se ha hecho en lo contemporáneo acerca de la conciencia. Por eso hablo de ese problema de la división que se va dando en la sociedad. Y eso es lo que a mí me parece muy difícil de poder asimilar como alguien que está preocupado en los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, eso es lo que me da miedo, que no lleguemos a tiempo a comprender eso y que actuemos antes de que esos peligros existenciales que ahora todo vigor se conviertan ¿cómo se llama? Cada vez que leo El Guardián, por ejemplo, que es uno de mis periódicos favoritos, es decir, encuentro 2 o 3 artículos que me ponen más preocupado, ¿no? Es decir, digo yo, bueno, cuando me toque irme a este planeta, pues no creo que me vaya a ir muy triste, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante todo ese tipo de cuestiones y ojalá que lleguemos a tiempo a la conciencia de que tenemos que trabajar. Por eso yo pienso que los filósofos tenemos una gran tarea que hacer ahora, ¿sí? Una gran tarea. Tenemos demasiado que hacer. Y yo pues siento la tristeza de que no reflexionamos. Yo miro, por ejemplo, las librerías comerciales. Antes la sección de filosofía aquí en Canadá, en Chaptas, era enorme. Ahora ya casi lo quitaron, ¿sí? Todo es ayúdate a ti mismo, cómo puedes utilizar la inteligencia artificial para hacerte rico. En Inglaterra debe ser diferente porque es menos comercializado, ¿va? Etcétera. Pero yo le digo al señor, ¿por qué no traen este libro si es interesante? Me dice, ay, Jorge, me dice, con Mr. Rodríguez, ¿verdad? Aquí no leemos ya eso, nadie lee eso, ¿sí? No se vende, ¿verdad? Pasan meses, y es cierto, pasan meses muchas veces, libros que después yo digo, este sería interesante y lo voy a comprar, ¿no? Quiere decir que en una u otra manera la gente se va encerrando en sí misma, confunde problemas sociales con problemas mentales, dan medicinas en lugar de resolver las cuestiones sociales, etcétera. Estamos en una situación muy compleja, pero la situación para salir de ello es pensar en eso. Así que gracias, Marco, por esa reflexión. O sea, como te digo, estamos aquí
qué reflexión tenemos, ¿verdad? Es decir, estamos en una etapa en que necesitamos pensar y pensar y pensar y pensar y ver la cuestión, ¿verdad? Sí. No sé. Ok, bueno, no sé si hay alguno más tiene alguna pregunta, o contestar, o plantear alguna. Ay, profesor Polo, sí, le escuchamos. Sí, gracias, Jeremy. Con respecto a los derechos humanos, sí, estoy de acuerdo con la idea de que hay necesidad de replantearlos en la medida que desde el 48 han ido surgiendo todo una nueva generaciones de códigos de derechos para distintos sectores. Y aún está en proceso todo la idea de derechos de la madre tierra. Por lo tanto, ya tiene que replantearse hasta la propia idea, como lo has señalado, la idea de derecho humano, ¿no? Pero ¿qué pasa que no se replantea? Eh, Porque los derechos humanos surgieron después de una gran crisis, la Segunda Guerra, pero ya estamos en proceso de riesgos globales y no vemos que haya necesidad de replantear estos derechos para darle una coherencia a la cantidad de derechos que están surgiendo, ¿no? Y aún que todavía están en procesos nuevos derechos con respecto al uso de la tecnología Los y la derechos. inteligencia artificial, ¿no? ¿Y por qué ya hay tanto retardo en replantearse, ¿no? En darle coherencia a todo el discurso de los derechos humanos? Es porque ya se ha usado nos estamos acostumbrando de que sea instrumentalizado para el poder o hay otras falencias. No sé, ¿cómo va su reflexión ahí en cuanto a este replanteamiento de los derechos humanos frente a la cantidad de derechos que a veces ya hasta entran en cuestionamiento, ¿no? De los propios derechos, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo lo piensas. Sí, es una cuestión muy compleja. Es decir, eh, pero yo diría que los nuevos derechos van surgiendo del hecho de que de que el desarrollo humano se va desarrollando en función de factores de poder. Es lo que me decía siempre mi profesor en Estados Unidos, el doctor Micunas, fenomenólogo. Y siempre escribió un libro ahorita sobre inteligencia artificial, por ejemplo, por Kluwer o una de esas grandes editoriales. Por cierto, hemos discutido mucho inteligencia artificial y él sacó su libro ahorita, ¿no? Entonces, y lo discutía con unos filósofos de Lituania también, porque ellos ven otro aspecto del problema. De una u otra manera, lo que demuestra el surgimiento de nuevos derechos es de que no hemos internalizado la lógica de los derechos, la lógica profunda de los derechos, y solo nos vamos pensando que los derechos humanos son de declararlos, 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 declararlos. Entonces, esto tiene consecuencias un tanto negativas en la forma en que trabajamos los derechos humanos, porque al final de cuentas no tocamos las estructuras de poder reales, las estructuras de poder reales. Y a veces damos una situación muy particular a un contexto que no busca la unificación para cambiar el sistema, para cambiar la forma de pensar, para reflexionar y tal vez ya hablar de otra concepción de los derechos, porque se van multiplicando, pero quizás la solución al final de cuentas sea más unificada, sea más simplificada, ¿no? Viviendo esa situación. Entonces, en ese sentido, te digo, por ejemplo, una consecuencia negativa. Yo lo miro mucho en Guatemala, de que no hay una articulación política del pueblo. Y lo digo en las columnas. No existe una articulación política de la sociedad.
a menos no sé si eso pasa en Perú, pero van por este lado los que defienden los derechos indígenas, por este los que defienden los derechos de sexualidad, por esto los que defienden, y no ven el sustrato común que debe trabajar y todo, porque todos debemos unir esta cuestión y no desperdigarnos en esas luchas identitarias, ¿no? Yo lo miro eso mucho en el país y me preocupa porque algunos me podrán tachar de reaccionario, pero no estoy planteando esa cuestión de reaccionario. Entonces sí estaría de acuerdo contigo de que tenemos que pensar en esa cuestión, ¿va? Entonces, eso lo podríamos plantear. Sí, Jorge, ahí tiene una pregunta, Jackie, justo nos haciendo una pregunta sobre Usted qué ya- opinión tienes sobre los partidos ecologistas y los derechos humanos. ¿Propondría cambios? ¿En qué sentido, Jackie? No sé si Jackie podría prender su micrófono, quizás. O- Ah, bueno, sí, disculpen, estoy en un dispositivo un poco complicado. Ok. Sí, era sobre, porque ya los partidos ecologistas tienen varios años, entonces, pero todavía no se formula a nivel internacional un esquema de derechos humanos que comprenda realmente todo lo que es un mejor vivir, ¿no? Entonces, quería saber si realmente se podría hablar de un fracaso en la política eh, inspirada en la ecología y si deberían haber cambios, ¿no? O más bien todo lo contrario, más bien podríamos hablar de éxitos parciales y que la evolución de los derechos humanos Sí, en tercera generación son resultado de esto. Su opinión sobre todo, ¿sí? sí. Yo, la circunstancia, como te contaba, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Texas y conozco algunos de los pensadores ecologistas más reconocidos de Norteamérica, ¿sí? Sí los conozco y muchos recuerdo que mis compañeros ahora trabajan, o que en ese tiempo conocí brevemente, ahora trabajan en centros, en reservas naturales, etcétera, y cosas por el estilo, ¿sí? Tenían una visión muy adelantada, pero estaban muy ubicados dentro del trascendentalismo norteamericano, ¿verdad? Como un anuncio, lo digo así rápido, es una respuesta espiritual del pueblo norteamericano al desarrollo de la tecnología en su propio tiempo. El trascendentalismo, el valor de la naturaleza, el valor de caminar y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Sí. Paul Whitman y todo ese tipo de poesía tan hermosa, ¿no? Entonces, pienso que tenemos que profundizar y tratar de discutir más y más. Walden de Thoreau, dice Marco Barros, sí, hermoso. Entonces, tenemos que profundizar más en todo este tipo de discusiones para ir buscando una comprensión del desarrollo de de la ecología. Por ejemplo, yo creo que lo que ha pasado es que, de nuevo, nos hemos fragmentado en diferentes posiciones y no logramos llegar a ese tipo de cuestiones, porque uno encuentra, a mí a veces me impresiona esa gran diversidad de posiciones en el campo ecologista, los que le dan un poquito más de poder al capitalismo, los que hablan de, por ejemplo, una economía verde, que el mercado lo puede hacer, y un montón de cuestiones, un retorno de toda la cuestión. Yo lo encuentro muy difícil, pero yo creo de nuevo, ahí voy de nuevo, por eso la necesidad de la reflexión. Porque tú me haces pensar ahorita ya más en esa pregunta, ¿no? Y lo más seguro es que mañana esté hablando con uno de mis amigos, planteándole la misma pregunta que tú me planteas. ¿Cómo podemos? Porque para la acción tenemos que tener por lo menos ciertas cuestiones básicas, ¿no? Para poder llegar a ese tipo de acuerdos, para poder plantearnos, porque si vamos muy separados, tampoco damos de acuerdo, no a algo mínimo, porque ya no necesitamos algo mínimo, lo que estamos a algo máximo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el problema que ahora me ha surgido a mí es, por ejemplo, ¿hasta qué punto vamos a utilizar la tecnología para
para eliminar el carbono del sistema. Es decir, ¿hasta cuándo? ¿Así? Y lo veo, diario, porque yo llamaba ahorita a un candidato presidencial de Guatemala, que espero que él gane, y le decía, Bernardo, mira, es decir, tenemos que ver ese tipo de cuestiones, etcétera. Puede hacer en ese tipo de asuntos, porque a él lo veo más consciente. Pero otros ya están viendo cómo hacen más corrupción con las licencias mineras, y ya el país no aguanta, y el país ya no aguanta. Está cada invierno, cada verano es un desastre que uno se angustia, ¿no? Entonces, de una u otra manera, creo que esas discusiones, y yo le hablaba también a una candidata vicepresidencial acerca de eso, trabaja el área de ciencia, hay que fijar esos problemas y peligros existenciales, porque en la política guatemalteca no se puede terminar en que sí, que aquel, que el otro candidato, no, es en ese buscar ese acuerdo. Por eso que yo durante mucho tiempo, la reforma universitaria, siempre pensaba en Perú, y miraba yo que cuando Arévalo, el papá de este amigo que va a la presidencia, ojalá que gane, Juan José Arévalo salió de la Argentina, La Plata, y pasó viendo a Raúl Laya de la Torre, que bueno, es una historia complicada, ¿no? Y después se va y va a México, y cuando yo pienso el símbolo de la Universidad de México, el cóndor y el águila, yo miro con esperanza esa unión de los latinoamericanos. Y vieran ustedes, en medio de Europa y en medio de Norteamérica, qué lindo es sentirse latinoamericano, porque nuestras culturas amerindias tienen una gran contribución a este tipo de cuestiones. Por eso yo les digo a los indígenas, no se trata que porque sean indígenas y ustedes son los dueños de la tierra, es que porque sus visiones tienen algo muy importante que aportar a este diálogo común de la humanidad. No nos vamos a salvar como pueblo, nos vamos a salvar únicamente como. Yo creo que en ese sentido ya que tenemos que luchar, porque existen muchas posiciones, pero para hablar un poquito más concreto, sí pienso que vamos en el sentido correcto, al menos por ejemplo en el sentido de plantear cada vez una preocupación por el planeta. Y lamentablemente lo que nos está llevando a ese reconocimiento son las mismas crisis graves que estamos viviendo. Sí, Mario. Sí, sí. Sí, buenos días. Muchas gracias Hola. por la participación. Gracias a vos. Jorge. A vos, digo Sí, yo. quería reflexionar sobre la universalización de los derechos humanos. Es una característica de que se ha venido reconociendo justamente a partir de textos primero constitucionales, luego declaraciones, que los derechos les pertenecen justamente a todos y son un paradigma de organización de las sociedades. Y tal vez me podía reflexionar si no es justamente esto como un producto de la cultura, de la modernidad, para entender y organizar justamente la sociedad, digámoslo así, liberal, la sociedad basada en los principios de libertad y guiados por la razón, pero que en contextos culturales, dentro del contexto de la interculturalidad de pueblos originarios, por ejemplo, que no hay el concepto de dignidad, que no hay el propio concepto de la misma propiedad, sino que tienen una visión totalmente distinta, como es, por ejemplo, la no distinción o separación entre sujeto y objeto, en el contexto, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Que justamente la modernidad hace con el término del progreso. Hay que dominar a la naturaleza porque es un objeto y nosotros como sujetos tenemos que justamente generar el desarrollo. En cambio, desde las culturas originarias hay una visión vívida de la naturaleza, que son justamente tan seres vivos como cada uno de nosotros y formamos de una integridad total. Esta idea de la universalidad de los derechos, ¿cómo explicarlos, no? En términos de la culturalidad o de la pluriculturalidad en el contexto de los pueblos originarios, porque si bien se ha venido dando, por ejemplo, contextos de asimilaciones culturales donde la diversidad tiene que enmarcarse dentro del paradigma de los derechos, y a veces hay prácticas, pues, que no son necesariamente tuitivas de los derechos, ¿no? Por ejemplo,
Hay algunas culturas que tienen, digamos, como medio de sanción y castigo, la afectación física. Por ejemplo, acá es muy común en el tema de las rondas campesinas, por ejemplo, dar un tratamiento físico, entre otras particularidades también que se pueden presentar. ¿Cómo, digamos, interpretar esta universalización en el contexto de la interculturalidad? Sería justamente esa la reflexión. Gracias, Jorge, anteladamente por la respuesta. Gracias. Bueno, voy a tratar de reflexionar sobre lo que me planteaste. O sea, al final de cuentas, ¿cuál sería la pregunta? Disculpa. O sea, es que justamente la universalidad de los derechos frente a la cultura que los termina relativizando. Yo pienso que esa es parte del proceso que podemos plantearnos precisamente. Es decir, es por eso que yo, como te digo, no con el trato de voz como tratamos en Guatemala, es la costumbre que tengo. La cuestión esta es muy importante porque si utilizamos las visiones muy rígidas de los derechos humanos, no entramos a las comunidades, no entramos a los pueblos, no, es decir, siempre se desarrolla ese discurso colonizador, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, por eso que me da risa un libro, es decir, que yo leía en Guatemala hace muchos años, que decía que la gente decía, llegaba el jeep y decía, ahí vienen los derechos humanos, ¿verdad? Y algo que en el bus que llegaba a decirles cómo se tenían que vivir y todo, hasta no sabían cómo vivir, pues. Y no era esa cuestión, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno va comprendiendo esta visión de las culturas indígenas, uno va descubriendo valores que la cultura occidental, por ejemplo, o ha ignorado o ha olvidado. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me impresiona. Estaba leyendo un libro de Karen Armstrong, una inglesa que no, todavía está viva, ex monja. Y ella habla sobre el retorno a la naturaleza, the sacredness, la naturaleza sagrada. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y me recuerdo que en otro libro previo a ese, ella escribía acerca de las costumbres de las pinturas rupestres, en donde las personas, en donde los primitivos, por así decirlo, nuestros ancestros, pintaban animales y en cierto modo eso se asociaba con ciertas prácticas en las cuales se les pedía perdón por matarlos. Y yo me recuerdo que la cultura maya tiene esa cuestión porque Roberta Manchú lo cuenta en uno de sus libros que dice que de vez en cuando se comían una gallina, pero antes pedían perdón por matarla. Pero realmente, te digo, yo ya no puedo comer ahorita, por ejemplo, oveja. Siento como que, sinceramente, disculpen la cuestión, me dan ganas de ni siquiera verla. Pues. Es decir, cada vez es más. He visto que toda la carne sabe lo mismo y ya no puedo. Y esa cuestión, y realmente a veces digo, bueno, necesito proteína. Y digo, pues, eso que les digo, la dificultad de ser humano, ¿hace? Y digo yo dentro de mí, Dios mío, ¿cómo logro mantener mis principios morales, mi conciencia moral frente a ese tipo de cuestiones, ¿va? Y me recuerdo el doctor Albert Schwartz de San Francisco de Asís y de todas esas intelecciones. Entonces, yo pienso que por eso se necesita el diálogo y el concepto de dignidad humana, el respeto al otro, porque para comenzar, si yo voy a una comunidad diferente y me discuto con ellos, argumento con ellos, reflexiono con ellos, ya esa misma actitud, como dice Levinas, ya implica que hay que reconocer el valor del otro. Ya, y eso ya implica, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que ahí ya está el movimiento ético, ¿verdad? El otro, cuando yo argumento, es porque yo tengo la conciencia que debo responder a las objeciones del otro, ¿no? Entonces, pienso que bajo ese paradigma se pueden modificados siempre por las circunstancias, ¿no? Se pueden ir entendiendo poco a poco, se pueden ir asimilando y encontrando una cuestión entre los seres humanos en las cuales encontremos la conciencia de que ya no somos entidades separadas, ya no nos podemos salvar solos, pues.
Entonces, dentro de esa cuestión, si el valor es la ganancia, el valor es el mercado, y eso creo que también va para allá, que en esas visiones ecologistas vamos mal. Tenemos que ver cómo cambiamos nuestra forma de vida, ¿no? Es decir, si combinamos estas ideas y las expandemos, poco a poco vamos a ir alcanzando un mejor nivel de vida. En el sentido, pues, por ejemplo, si estás bañándote, aquí en Canadá, por ejemplo, hay mucha agua. Es demasiada agua en Canadá. Pero realmente dejar encendido el chorro ya es una cuestión que a mí al menos me causa problemas morales, ¿verdad? ¿Sí? O sea, cómo usar menos el agua, cómo, por ejemplo, no tener encendidas las luces, cómo, es decir, por ejemplo, si voy a la calle y veo que alguien, no tengo mucho dinero, pero si alguien, bueno, soy filósofo, ¿no? Entonces, o trato de ser. Entonces, por ejemplo, si alguien está comprando un café y veo que no tiene dinero, pues lo invito. Si veo que alguien me viene si alguien, yo veo que desde lejos, porque hay que ver al otro, y no tiene comida. Yo lo miraba mucho en Guatemala, donde a veces tenía problemas hasta con el dinero, porque es decir, era cada vez más insoportable ver la necesidad ajena y los problemas y cosas por el estilo. Por ejemplo, pasar por un lado y de repente no ver a alguien. Por ejemplo, para darte un ejemplo, yo era el profesor de la universidad ahí en Guatemala. Ustedes saben que los ámbitos de abogados, que todo, que doctor y que no sé qué, que muy importante la gente y todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que pasaba y había un amigo que pues no había tenido la misma fortuna que yo, ¿no? Pero yo decía, pasaba y no lo saludaba porque había pasado, y después decía, Dios mío, va a pensar que lo he creído, mejor me regresaba, ¿no? Y le decía, vos disculpa, Carlos, que no te saludé. Y no es que yo me sintiera más que él ni nada por el estilo, porque ese defecto no lo tengo. Tengo muchos defectos, pero ese no, ¿ah? Entonces te quiero decir, pues, es de ir ampliando esa naturaleza, y eso es lo que a mí me hace orgulloso de sentirme latinoamericano, ¿sí? Es decir, por eso es que yo amo mi cultura, y yo sé que esa es mi especificidad. Se lo digo a los norteamericanos, se lo digo a los canadienses. Es decir, hay un montón de cosas que no saben ustedes acerca de los valores de nuestra cultura. Por lo mismo, es que soy un poco crítico del discurso identitario. Es que somos indígenas, somos los primeros pobladores y tenemos todo el derecho. No, los demás no lo tienen, ustedes son invasores. No, no, no. Nadie es invasor de nadie, la tierra es común para todos. Y sé que existen cuestiones que hay que arreglar en ese sentido, pero tomemos la superioridad de esas visiones. También en el mundo musulmán. Aquí en Canadá tengo mucho la oportunidad de ver con gente en muchos lugares, ¿no? Y entonces ayer me dijo un turco, le dije, qué linda tu comida, le dije, qué rica tu comida, ¿no? Y me dijo, cuando quieras, llegas a mi pueblo en Turquía. Se sintió amable, pues, y toda esa cuestión. O el de la tienda me dice, de la tienda de comida también aquí cerca, me dice, ¿dónde eres? Digo, de Belén. Y como si me voy a comprar ahí, pues me dice, a ver cuando llegas a Belén. Cuando llegas a Belén, te doy la dirección de mi familia para que te quedes ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer si yo no hablo ese lenguaje, ¿verdad? Pero quiero decirle, pues, quiero decirte que tenemos mucho en común, más en común de lo que pensamos, pero tenemos que reflexionar para encontrarlo. Y yo creo que los hechos van a ponerse cada vez más graves y cada vez va a surgir más conciencia, más y más conciencia, ¿sí? Creo que eso es importante. Bueno, Gracias. bueno. No sé si hay alguien ahí más ahí. Ya. ¿Alguien más alguna pregunta tendrá? ¿Alguna duda, cuestión, quizá quiera comentar al profesor Jorge Mario? Necesitamos más tiempo para reflexionar, solo eso. Sí, tenemos mucho que reflexionar, sí. Tenemos mucho que reflexionar. Es decir, les digo, pues, de esta cuestión. Y yo mismo estaba ahorita escribiendo ese artículo y me dio risa que voy a mandar al Journal of Human Rights, y es en inglés, ¿no? Ahora está en Connecticut, pasaron en Connecticut.
Y para hacerlo de acceso público tenía que pagar $4,000. Es decir, el capitalismo es, o sea, ahora resulta que hago el artículo, yo me quemo las pestañas, compro los libros o los consulto, viajo, toda la cuestión, y después le tengo que pagar yo para que me lo publique, ¿no? ¿Cómo estaremos, no? ¿Así? Tiene caminos misteriosos el capitalismo. Ah, Tiene caminos misteriosos. sí, es complejo esto, querido Marco. Pero bueno, no, yo sí me siento muy alegre de reflexionar con ustedes porque, por eso que les dije que no quería tener utilizar el, el PowerPoint, porque el PowerPoint sí me agarro de las ideas, y no es enseñar, sino que reflexionar, ¿sí? O sea, que lo que les digo yo es la idea, y me dejan pensando. Y realmente me agrada mucho qué nivel el de este oro, ¿verdad? Sí. Ese tipo de cuestiones, qué nivel, Miguel, qué excelente. Excelente lo que estás haciendo. Espero que me informen cuando esté en otras pláticas y todo, ¿va? Para estar ahí metidos y también invitar a otras personas, ¿no? Entonces, lo que quedamos es que les envío el libro, porque se publicó en México, y les envío la copia de PDF. No sé si es la versión final, pero por lo menos es la que pueden utilizar. Y difúndanlo, pues, porque Gracias, si gracias. se quiere hacer rico con sus libros, ya. Claro, lo Como vamos que a no hacer me llegar a interesa. todos. Lo vamos a hacer llegar a todos los miembros del grupo. Sí, por favor, sí. Ahí Sí. siéntase libre ¿cómo se llama? Yo tengo los derechos de autor, entonces no hay problema ahí, ¿va? Entonces ahí lo pasan, hágame el favor, porque tenemos que pensar ahorita, ¿no? Y gracias por esa actividad, esperemos pronto vernos en Argentina, ¿verdad? Vamos a procurar ir. Va. Bueno, para ir terminando, quiero agradecerle al profesor Jorge Mario Rodríguez primero por haber aceptado conversar con nosotros, plantearnos, y de hecho estamos trabajando el tema también de los derechos humanos este año, y nos ha dado bastante material para replantear nuestras ideas, ¿no? Y la intención, la motivación, la compartimos, ¿no? La compartimos, de hecho que sí. Así Ahí que, ponemos las dudas, ¿no? sí, y esperemos que volvamos a encontrarnos para seguir charlando, No, ¿no? claro. Ya o virtualmente, creo que ha sido bastante Miren, productivo. por cierto que les digo nada más, en esta sesión Ocupa vamos a sacar está basada en Francia. Vamos a sacar un número sobre democracia en la época digital. Entonces, ya saben por dónde vamos, ¿no? Entonces, por si quieren participar, con mucho gusto, ¿de acuerdo? Ya les vamos a dar la convocatoria. Excelente, para Entonces, ir interactuando entre ambos, ¿no? Y sí, también... no, es que tenemos que, y los latinoamericanos tenemos ese sustrato común, es increíble, porque cuando va a Perú uno encuentra las prácticas y todo, y eso se parece mucho de lo que me lo sabía en maya, ¿verdad? Sí. Entonces, y así como Marco que está en Inglaterra, también verás cómo tenemos nuestra especificidad aquí en estos lugares, ¿verdad? Sí, porque muchas veces se quedan extrañados de que tengamos esas visiones. No sé si te ha pasado, Marco, de que a veces como que les movemos un poco el piso, ¿verdad? Sí. Lo más extraordinario que me ha pasado es escuchar a un alemán diciendo que no hay palabra más alemana que la melancolía. Es una de las cosas más extraordinarias que me ha pasado en los últimos meses. ¿Y qué digo? No vi. Que no hay palabra más alemana, diciéndolo un alemán además, no hay palabra más alemana que la melancolía. Eso me dijeron hace un tiempo. Así que me quedé pensando, bueno. Ok, está bien. Entonces, bueno, gracias por todo, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre seamos en colaboración y esto solo es el comienzo. Gracias, gracias, Voy a Jeremy. ver cómo los integro con el grupo mexicano. Pues voy a invitar tal vez al alumno que es principal, no alumno principal, porque José Manuel no lo diría así, ¿va? Pero ellos trabajan ese tipo de temas y sería bueno que los trajéramos aquí, ¿verdad? José Manuel es el discípulo predilecto Coordinamos de entonces, Dussel, ¿va? coordinamos. Y Pedro Regás es el secretario de Dussel. Entonces, ellos son muy abiertos y los voy a invitar para una actividad. Sí, Gracias, coordinamos. gracias. Jeremy, te dejo la Ok, palabra. sí, bueno, muchísimas gracias
por digamos, esta maravillosa conversación que hemos tenido y las reflexiones que también han brindado los miembros de nuestro grupo de investigación, al igual que el profesor Jorge Mario Rodríguez. Y pues bueno, esta transmisión ya está llegando a su fin. Voy a tratar de ahorita de apagarlo, ¿sí? Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo sábado, ¿no? Como siempre, a la misma Mucho hora. gusto, se quedan, adiós, adiós. Muchísimas Ahí, gracias a todos. saludos.